makes you so sick at heart that you can't take part. You can't even passively take part. En este video quiero hablar un poco sobre cómo la izquierda en México se desgarra viva en conflictos francamente inconsecuenciales, mientras que la derecha no se comporta así. Hablo de la izquierda en México, pero es una tendencia que veo no solo en México, sino en otros países donde sigo bastante la política y estoy involucrado en este tipo de debates en Twitter, etcétera. Y es lamentable porque, repito, no hay tal grado de hostilidad interna cuando ves a la derecha cómo se comporta entre sí. En México, básicamente, para ser derechista necesitas tener una de dos posiciones, que es odiar a los pobres y odiar a los morenos. Y qué tanto los odies no importa. Podría ser alguien que simplemente le desagrada tener que pagar impuestos eh, y pensar que esos impuestos se redistribuyen y los principales beneficiarios son pobres y morenos. Y del otro lado podría ser alguien que le gustaría replicar las políticas de cierto país europeo de los años 30 y 40, cuyo líder tenía un bigote un tanto chistoso y que empezó una guerra mundial. Ya saben cuál, no voy a entrar en detalle, pero ya saben cuál. Dentro de todo este espectro, eh, la mayoría de los derechistas aún se ven como aliados. Y la izquierda, ni locos, o sea, ni locos. Y les voy a dar un ejemplo de una interacción en Twitter de hace unos días que empezó con este comentario de Viridiana Ríos. Y Viridiana Ríos es una comentarista bastante conocida. A mí en lo personal me cae bastante bien. Creo que es de las personas, de las pocas personas dentro de la comentocracia mexicana que critica a Morena y al gobierno desde una perspectiva de izquierda. Aún así, eso no quita que la tachen de prianista, de neoliberal, de traidora, por no decir una cantidad de otros insultos machistas y sexistas y racistas, perdón. Pero este es el comentario. No voy a votar en la consulta porque no entiendo la pregunta y en protesta por el despilfarro de hacerla. Lo cual se me hace un comentario bastante razonable y les voy a explicar un poquito después por qué. Y la respuesta de Gilberto Ramírez es porque está en español. Obviamente esto no está, es un troll barato, no está contestando el tweet que hizo Viridiana. Es básicamente un ad hominem al hecho de que Viridiana Ríos escribe para el New York Times y está asociada con Harvard. Y me extraña porque aquí podría aprovechar Gilbrand, que también tiene un doctorado en ciencias políticas, para explicarle a Viridiana y al resto de su audiencia exactamente en qué consiste la pregunta. Pero eso no lo hace. Eso nadie lo hace. Porque nadie realmente entiende la pregunta. Y los voceros de la 4T, como Gilbrand, porque eso es lo que es un vocero. Él nunca critica al gobierno, nunca critica a la 4T, nunca critica al López Obrador. No quieren aceptar que la pregunta está redactada de una manera en que no explícitamente se refiere a investigar y potencialmente encarcelar a expresidentes. Era la intención original de la pregunta. Y aún así, hago la aclaración, Gilbrand, dentro de todo este ecosistema de voceros de la 4T, es de los más moderados. Hay personajes mucho más fanáticos, mucho más extremistas, tipo Abraham Mendieta o John Ackerman, eh, por no decir de la gente que comenta, que son básicamente cultistas, y voy a explicar más de esto después. Pero aquí hubo otro comentario del señor Monero Hernández, muy buen caricaturista, lo respeto bastante, pero no, no nos hagamos güeyes de que también tiene sus sesgos políticos bastante fuertes. Y aquí contesta, claro que entienden la pregunta, lo que no entienden es la democracia.
sigue sin explicarla. O sea, estos tweets así, o sea, son diseñados simplemente para likes, para que gente dentro de este mismo ecosistema de cultismo a Morena lo lean y digan, "Ah, es que sí, es que los que no dicen que no entienden la pregunta, lo único que no quieren, en el fondo lo que no quieren es no enjuiciar a los expresidentes. Eso es absolutamente estúpido. Y para esto, ¿qué creen? Vamos a leer la pregunta. Aquí, juntos, todos. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Esa es la pregunta. Ahí está, esta es la página oficial del INE, para que luego no digan. ¿Qué es lo que está diciendo? No especifica qué acciones pertinentes se van a tomar. No explica cuáles son el tipo de decisiones políticas que se van a investigar. Y tampoco especifica cuáles son los actores políticos a los cuales se va a investigar. Es decir, esta pregunta efectivamente podría interpretarse, o más bien podría usarse para efectivamente investigar y encarcelar a expresidentes, porque cabrían dentro de esta descripción, pero también podría usarse para investigar a un presidente municipal por robar el erario público de, no sé, de la leche liconza. Y con eso ya pueden decir, ah, pues sí, hicimos lo que la pregunta tenía en mente. O sea, al abarcar todos los posibles actos de, bueno, acciones turbias de todos los actores políticos, simultáneamente no aclara ninguno. Ya, o sea, es tan genérica y tan vaga que a su vez dice nada. Porque a la hora de poder abarcar todo, en la práctica abarca nada. Ese es el problema con esta pregunta. Eh, el otro problema es que, pues, efectivamente esta es una consulta popular que no es una consulta popular, porque es una consulta. La idea original de las consultas populares en México es para que el pueblo mexicano tuviera una manera, o sea, un acto de democracia directa, para que el pueblo mexicano pudiera establecer una consulta para forzar al gobierno a hacer algo que de otra manera no lo haría. O sea, algo que dentro de nuestra democracia representativa, por alguna razón, nuestros gobernantes no quisieran hacer. Ese era el punto de la consulta popular. El punto de la consulta no es que el gobierno organice esta consulta. Bueno, organizo no digo el acto de votar en ello, o sea, lo organiza el INE, pero el gobierno efectivamente organizó la creación de esta pregunta, el movimiento detrás para que se aprobara, las firmas, etcétera, todo eso fue un acto de gobierno, no fue un acto popular. Lo cual hace pensar que esto no es tanto una consulta popular, más bien es un referendo, que son cosas diferentes. Un referendo es un voto, obviamente organizado generalmente por el gobierno, sobre un tema que normalmente no está sujeto a un voto. Esa es la diferencia entre un referendo y una consulta popular. Esta es más un referendo que una consulta popular. Y mira, yo en el video, yo hice un video sobre esto hace unas semanas y mencioné que el resultado más generoso de esta pregunta es que lleve a crear como una comisión de justicia para esclarecer los actos de presidencias anteriores. Pero aún así creo que eso es completamente innecesario. O sea, a mí lo que me molesta esta pregunta es de que no está cambiando la ley, no está haciendo que creemos nuevas instancias para investigar, porque se podría decir que son necesarias eh, si es que antes no se podía enjuiciar a expresidentes. Pero
No, eso no es parte de esta pregunta. La pregunta aquí claramente menciona con apego al marco constitucional y legal, es decir, con lo que ya tenemos. Entonces, ¿para qué tenemos que hacer una pregunta, una consulta popular, para algo que ya existen los mecanismos? O sea, ¿qué es lo que detiene al gobierno de no investigar a expresidentes? No, jura lo que no debe ser la voluntad del pueblo. Porque en materia de justicia no se le puede delegar esto al pueblo. En ninguna democracia del mundo se le delega esto al pueblo. Si el pueblo decide a quién se enjuicia y quién no, podemos tener la situación inversa donde el pueblo decide liberar, por ejemplo, a un narco. ¿Qué tal si tuviéramos un narco muy popular y más de la mitad de México quiere liberarlo? ¿Eso ya se vuelve aceptable? Pues no. O sea, no. O sea, porque estos son instrumentos de democracia directa, pero no somos una democracia directa, somos una democracia representativa con instituciones encargadas de hacer justicia. Ahora, en Latinoamérica ha habido comisiones de verdad, sí, pero igual estas no fueron sujetas a una consulta popular, estas se establecieron después de las transiciones democráticas en los años 80 para esclarecer las violaciones de derechos humanos de las dictaduras y juntas militares previas. Eh, ¿Ha habido consultas populares en Latinoamérica? Sí, pero no sobre temas como este. Y en muchos casos son consultas sobre temas bastante justificables. Por ejemplo, en Colombia se hizo una consulta para ver si el pueblo colombiano aceptaba el tratado de paz con la FARC, cosa que se me hace válido, porque es una situación del gobierno, se tuvo que sentar a negociar con guerrillas y con terroristas, cosa que pues es de pensar que mucha gente no hubiera querido que el gobierno se sentara a negociar con este tipo de grupos. En México podría pasar lo mismo, si algún día en el futuro no muy lejano el gobierno decide negociar con el narco para que haya paz en México, algo que creo yo cada vez se vuelve la única solución para nuestro conflicto. Pero si llegara el gobierno a negociar con el narco, podría ser una consulta popular para decir, aceptan el tratado o aceptan que nosotros negociemos con grupos que durante décadas eh, calificamos como grupos delictivos, también como terroristas, asesinos, violadores, etcétera. Ahí sí se justifica. Para eso son, no para esto, no para hacer justicia ya con instrumentos que tenemos, no con, no simplemente para reafirmar este mismo marco constitucional y legal y gastar dinero en hacerlo, porque esa es la otra queja que hizo Viridiana Ríos, un despilfarro. Lo es, porque es innecesario. Y más viniendo de un gobierno que promueve la austeridad republicana, pero para esto sí hay presupuesto, para cosas innecesarias sí lo hay. Y repito, a mí lo que más me molesta es justamente este tipo de respuesta, este tipo de troleo barato, este tipo de inhabilidad de aceptar una crítica legítima a las acciones del gobierno, muchas de las cuales son cuestionables. Y más viniendo de gente que, francamente, yo sospecho que Viridiana Ríos y Gilberán Ramírez, el México que ambos quieren, es casi igual, por no decir casi idéntico. Ambos, yo creo que estarían a favor de políticas redistributivas, ambos estarían a favor de retar el poder de las élites, ambos estarían a favor de luchar contra el racismo. O sea, Viridiana ha sido una de las personas que más ha promocionado eh, investigaciones y demás sobre temas de racismo. Ella ha sido víctima de comentarios racistas. Y Gilbrand también. O sea, le conviene también a Gilbrand. Entonces no entiendo. En serio, esto es cultismo. Esto es eh, una inhabilidad patológica de poder hacerle una crítica al gobierno, incluso en sus acciones más cuestionables. Y eso yo lo veo cuando discuto con cualquier morenista que no acepta crítica alguna. Y ahí ya no se vuelve un asunto de conflicto intelectual, se vuelve simplemente eh, de tribalismo,
barato. Y no podemos estar en un país donde no se le pueda criticar al gobierno desde su misma ideología, desde la izquierda. Que tachen a la gente que critica al gobierno como traidores, como preanistas, como neoliberales de hueso colorado. ¿Por qué? Porque a mí también me lo han dicho. Y júrenlo, que este video, júrenlo, que va a tener comentarios así. Pero, en fin, ojalá lleguemos al punto donde nos podamos ver como aliados a los que difieren eh, en ciertas políticas o en cierto, que estemos en diferentes lados del espectro ideológico. Bueno, más bien del mismo lado del espectro ideológico, simplemente en diferentes posiciones. Y no podernos ver como aliados. Eso es lo que más me preocupa. Porque si no tenemos una izquierda unida, eh, la derecha encuentra la forma de ganar. Eventualmente. Porque ellos sí están unidos. Repito, con que odies a los pobres y odies a los morenos, ya cualquier otra diferencia entre la derecha en México es irrelevante. Y entre la izquierda no. Así que, chavos, por favor, no sean cultistas de Moreno. O del PRIAN tampoco. No, no hagan que la batalla de ideas en México sea no una batalla de ideas, sino una batalla de tribus. Porque, repito, esto uno lo ve en el resto del mundo y siempre, siempre, siempre perjudica a la izquierda. Siempre. La derecha es la que sale ganando con este tipo de actitudes. Y si no me creen, acuérdense de mí cuando Morena ya no está en el poder y la izquierda en México sea inelegible durante una generación entera. Si les gustó este video, denle like, compartan y lo más importante, suscríbanse al canal y habrá más videos pronto. Gracias.